Buenos días. Buenos días. Bien. Un saludo a todos los que están esta mañana con nosotros y también a los que están en transmisión. Espero que la buena y grande voluntad del Señor nos ayude esta mañana. Amén. Muy bien. A los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Y todos los que podemos reunirnos en el Señor esta mañana y gozarnos en su presencia, gracias a Dios. Le voy a invitar para que usted abra su Biblia en el libro de Cantar de los Cantares. Hace parte el libro de Cantar de los Cantares de los libros poéticos, junto con los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés. Y este libro en particular tiene una composición especial donde los esposos hablan de su experiencia matrimonial y de su amor. Y por supuesto que tiene que ver con el deseo de Dios o la revelación de cómo los creyentes que amamos a Dios deberíamos relacionarnos con Él. Así que le voy a invitar para que en el segundo capítulo, de Cantar de los Cantares, leamos allí estas palabras del autor de Cantar de los Cantares. Dice en el capítulo 2, desde el verso 10 en adelante, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mi amado me habló y me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Diga: el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece sus primeros frutos. Las viñas florecen y esparcen su fragancia. Amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Esa escritura que evoca la manera en que se comunican los esposos respecto a su experiencia matrimonial, su amor puro, también de alguna manera es una figura de la invitación que Dios nos hace como cristianos a la iglesia, a su amada iglesia, en la manera en que debemos acercarnos a Él. En esta porción que hemos leído encontramos por lo menos dos cosas importantes. Número uno, una invitación, y número dos, una revelación. ¿Qué encontramos en este texto? Una invitación y una revelación. La invitación de esta escritura, la invitación es a un acercamiento. La invitación es para que la iglesia entienda que hay un tiempo nuevo. Ya vamos a hablar de esa revelación, que hay un tiempo nuevo, y entonces hay que evitar el alejamiento, hay que evitar el estar lejos, y entonces se invita para que haya esa cercanía, así como el esposo le está pidiendo a su esposa eso, acercarse. Muchas personas dicen creer en Dios, confiar en Dios, y pues aún creyentes creen que venir a la iglesia es suficiente, pero hay que revisar qué tan cerca, qué tan bien está nuestra relación con Dios. Así que esta es, primero que todo, es una invitación para estar cerca, para evitar estar lejos. La Biblia dice, en una de sus porciones, la Biblia dice que a veces la vida cristiana o la vida de fe que viven personas tiene que ver solamente de una vida muy externa, es decir, que de labios honran a Dios, de labios invocan el nombre de Dios,
De labios dicen creer en Dios, pero la Biblia dice, pero su corazón está ¿cómo? Lejos, lejos. Así que aquí esa manera, esa figura romántica, esas palabras del esposo y la esposa es tiempo para que estemos cerca. Eso tiene que ver con la invitación. ¿Qué con respecto a la revelación? Con respecto a la revelación tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Según lo que hemos leído, describe que no es tiempo de invierno. El invierno ha pasado y con el invierno han pasado las lluvias. Está diciendo que lo gris, porque normalmente el invierno tiene que ver con gris, el invierno tiene que ver con los árboles sin ningún tipo de flores, solo las ramitas ahí, los chamicitos ahí como si estuvieran muertos en un tiempo, por eso se llama de invernar, de reposo, de esperar. Entonces, ese tiempo triste, el invierno tiene que ver con tristeza, aflicción, tiempos difíciles. La figura del invierno en la Biblia espiritualmente puede significar eso, ¿no? Estar pasando momentos que las cosas no se dan, que no hay canción, que no hay flores, que hay aflicción, que hay tristeza. Seguramente alguno de nosotros hemos pasado más de una vez por tiempos difíciles. ¿Ha pasado usted por algún tiempo difícil donde no escucha el canto de las aves, escucha quejas, no termina de pagar algo, ya está debiendo otra cosa, las cosas no salen? Bien, el texto dice que la razón por la cual ella debe acercarse a él y por lo cual debe haber una cercanía es que el invierno ya pasó, ya es otro tiempo, ya hay flores, ya hay canto de las tórtolas, es decir, de los pajaritos. Le agrada despertarse y escuchar, ¿sí?, no el ruido de los carros o alguien diciendo que tiene los tamales, sino que le despierte la voz de los pajarillos. Y es delicioso, ¿verdad? Bien, el texto hace referencia a eso. Hay un tiempo nuevo, hay un tiempo de canción. Le he llamado hoy a la predicación el tiempo de la canción. La Biblia hace referencia a eso. La Biblia hace referencia. Hay personas que pueden estar muchos años o muchos meses donde las cosas no se han dado, donde hay oscuridad, ha habido enfermedad, ha habido pérdidas, ha habido dificultades, pero Dios está diciéndonos, acerquémonos a Él. Él nos ama y quiere que nosotros respondamos a su amor y nos revela, ha quedado atrás el invierno, ha llegado la primavera y es el tiempo entonces de cambiar la queja, el dolor, el quebranto por la celebración, por la canción. Amén. La invitación y la revelación de Dios. Interesante. ¿Cómo Dios podría producir cambios repentinos? ¿Cómo Dios puede alterar los tiempos? ¿Y cómo Dios puede transformar para que ese panorama oscuro, esas cosas que no salen, ahora cambien y sea otra la realidad? Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Dios no solo puede, sino Él quiere también hacerlo. No nos diseñó, escúcheme, nuestra vida no fue diseñada para que fuéramos todo el tiempo chamicitos en invierno, ahí tristes y afligidos, sin vérsele nada de gracia ni nada. No, sí hay momentos difíciles. De hecho, escúcheme esto, de hecho el apóstol Pedro, revela en su carta, dice a los hermanos que están siendo perseguidos y esparcidos, dice, el Señor nos va a bendecir, nos va a ayudar. Y es necesario que padezcamos por unos 10 días, por un tiempo, pero luego el Señor el mismo Dios de gracia, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca. A Él sea la gloria. Él quiere hacerlo. Él quiere cambiar esa realidad. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros atrevernos en un tiempo como el que estamos viviendo a anunciar el tiempo de la canción?
¿Cómo podríamos nosotros decir cuando todo lo que escuchamos a diario en los noticieros y demás y vemos desastres y dificultad, un terremoto en estos días, miles de muertos, tristeza, todo eso que sucede y que está viniendo, y atrevernos a levantar nuestra voz para decir, mire, esa es una realidad, pero si confiamos en el Señor, si creemos en lo que dice su palabra, yo puedo creer que lo que Él dice es verdad, y más que creerle a las noticias, creerle a la palabra de Dios. Sí, creerle a la palabra de Dios. Dios quiere hacerlo. Lea conmigo Números capítulo 17. Este texto de Números es una forma en que podemos entender cómo Dios puede alterar las cosas y darles una transformación, un cambio total, porque Dios puede hacerlo. Y lo puede hacer no solamente con las cosas materiales, Dios lo quiere hacer también con su vida. Números capítulo 17, verso 8. Mire lo que narra. Si lo tiene en su Biblia o si no, léalo en la pantalla. Dice, y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara, hablando de un palo, de una vara, la vara de Aarón, de la casa de Leví, es decir, que representaba a los levitas, la vara había reverdecido, echado flores, arrojado brotes y producido almendras. No sé si esto le suena a usted especial o no, pero déjeme ser bien específico. Mire, en 12 horas, que puede hablar de una noche, al día siguiente, en la noche, en 12 horas pasó lo que normalmente podría tardar un año o más. Quiero repetir eso. ¿Sí? Ahora, en el ciclo natural de una ramita de almendro, siempre y cuando esté pegada al árbol y el árbol esté pues plantado en una raíz. Pero esta vara que representa a la tribu de Leví, escúcheme, esta vara hacía muchos años atrás, no dice cuánto, pero hacía ya mucho tiempo había sido arrancada del árbol. En un tiempo atrás esa vara dio renuevos, tuvo flores, tuvo almendras, es decir, cumplió el propósito con la cual Dios la diseñó, pero fue arrancada, fue quitada toda su corteza y ahora estaba sirviendo solo como un bastón, como un símbolo, como una figura que se usaba. ¿Qué le esperaba el resto de vida a esa vara, el resto de existencia? Pues que terminara de secarse, que alguna vez por alguna fuerza se resultara quebrando y finalmente terminara en el fuego. Escúcheme, hay personas que su relación con Dios, su fe, su propósito de vida, aunque algún tiempo fue lo que Dios quiso que fuera, sin embargo, se perdió ese propósito, se secó, no volvió a correr sangre o vida por él, y todo lo que está sucediendo es sequedad y muerte. Seguramente no sean pocas, sino a nuestro lado existan miles de personas. Seguramente usted conozca un familiar, alguien, o seguramente aquí haya alguien que aunque ha estado viniendo y siendo parte de la iglesia, ha estado sintiendo que no está reverdeciendo, que está perdiendo su belleza, que no tiene su propósito y que se está volviendo una vara seca, solo apenas un símbolo y no una realidad. Escuche, es diferente ser un símbolo a vivir una realidad. Y la vara de Aarón apenas era un símbolo, pero estaba seca. Pero en 12 horas, segundo tras segundo, Dios cambió y transformó lo que normalmente podría demorarse un año. El texto que hemos leído habla
de 4 cosas que sucedieron. Déjenme mencionarles esas 4 palabras. Reverdece, echa flores, arroja renuevos y produce almendras. Ahora, el ciclo natural del almendro, el ciclo natural de este árbol, son 5 pasitos que normalmente le tardan un año completo. ¿Cómo sucede en el árbol del almendro? Cuando está en el tiempo donde viene la lluvia y desciende la nieve, ya ha perdido todas sus hojas, ya ha quedado solo los bracitos, los chamicitos, el arbolito está desnudo, no tiene ropa. Y es la manera en que va a enfrentar el invierno. Son 3 meses de reposo. Pareciera que ese almendro y otros árboles ya no sirven más, murieron. ¿Quién va a pensar que no, que va a volver otra vez? Y está en su tiempo de reposo. Son 3 meses. Luego se le llama floración a 2 meses, cuando cambia ese color gris y entonces su rama comienza a volverse más verdosa, comienza a salir hojas, comienzan a brotar bracitos, botones, otras ramitas más pequeñas, renuevos, y por esos renuevos comienzan a crecer. Entonces ya no se ve un árbol en chamizo, sino se ve un árbol ya con más flores, con más forma. Volvió a vivir, ya no se le ve muerto, se le ve con vida. Eso está en el proceso de floración. Pronto van a comenzar a aparecer unos colores especiales, unas flores. En el caso del almendro, es una combinación de la flor entre un color blanco con vistos morados, con vistos fucsia, con vistos rosados. Y cuando se llena de manera completa, ¡wow! ¡Qué hermoso son esos árboles! Unos meses atrás se veía triste, chamizo, sin nada, desnudo. Daba solamente sensación de pobrecito. Ahora verlo frondoso, ahora verlo con flores, se quieren acercar, tomar flores. Y ahora comienzan a aparecer la maduración, pequeñas pepitas, pequeñas iniciales, y después 2, 3, formando como racimitos, ¿sí? Y son las almendras en su maduración. Así que cuando están las almendras, cuando están las flores, ya el árbol ha llegado a su punto interesante. Hay que esperar un poquitico más. En 2 meses se da el tiempo de recolección, y una vez se recolectan las almendras, se da un proceso de secado y demás. ¿Sí? No se consumen de manera directa porque están verdes, secas, y se hace el proceso para sacar productos de la almendra. Inclusive están ahora extrayendo leche de almendra. ¿Sí? Interesante. Pero todo eso sumando nos da 12 meses. ¿Cómo es posible que a una vara, y que ya no tiene posibilidades porque fue retirada del árbol, le acontezca? ¿Quién esperaba que en solo 12 horas ese pedazo de vara, de bastón, de chamizo, hiciera un proceso? Eso sucedió por la intervención de Dios. Y nos está dando a nosotros una revelación. Y nos está diciendo que Dios puede y quiere cambiar el panorama oscuro y de muerte en el cual podríamos estar, y darnos vida. De hecho, el apóstol Pablo se atreve a decir que siendo hallados nosotros en delitos, muertos en pecados, nos dio vida con Cristo Jesús. ¿No se alegra de eso? La obra de Jesús. Hermanos, muchas personas, no pocas, muchas personas a diario a nuestro alrededor trabajan, estudian, van, vienen, parece que están vivos, pero están en ese invernadero, están en ese tiempo de aflicción, de tristeza, de pérdida, de enfermedad, y su fe y su relación con Dios. Alguien debe decirles, alguien debe invitarlos de parte de Dios a entrar en la temporada
a pasar el invierno, a venir a la primavera y a decirle, Dios quiere cambiar ese destino y ese propósito y volverte a hacer lo que Él inicialmente diseñó que tú fueras. Porque escucha una cosa, hermano, ningún ser humano, ni usted ni yo, fuimos diseñados para ser toda la vida chamizos de invierno. No. ¿Qué significa ser chamizo de invierno? Pasar la vida en aflicción, sin flores, sin belleza, apenas aguantando el vivir. Es más, hasta cantan por ahí, Dios me dio el trabajo como castigo, dice. Y la vida se les vuelve una agonía. Leímos en estos días el libro de Eclesiastés y el predicador repite, debemos aprender a disfrutar el trabajo, la comida, lo que hacemos. No somos chamizos de invierno. Fuimos diseñados para cumplir el propósito de Dios. Y escuche, y si por alguna razón familiar, religiosa, social o lo que fuera, llegamos a convertirnos solo en pedazos de rama, Dios ha venido haciendo una obra en nosotros y quiere hacernos reverdecer, echar flores, producir renuevos y volver a dar almendros. Es la obra de Dios. Mire, cuando Dios nos bendice de alguna manera, podemos ver cómo nos da lo que no teníamos. Y Dios puede hacer este tipo de operaciones. Mire, la Biblia dice que cada día son nuevas sus misericordias. ¿Qué dice la Biblia? Cada día son nuevas, ¿qué? Son misericordias. Así que usted mañana se levanta y dice, Señor, gracias por este día. La misericordia que hoy no he estrenado, quiero estrenarla. Son nuevas, sí. Cuando es algo nuevo, quiero estrenar. Así que todos los días. Dios puede día tras día irle añadiendo, bendiciendo y toda su vida. Eso se llama sumar, ¿sí? En matemáticas, déjeme hablarle un poquitico de matemáticas. Matemáticas, una operación se llama sumar. Todos nosotros debimos haber aprendido a sumar. Y también a veces nos damos a la tarea de enseñarle a los niños a sumar. ¿Ha usado usted tapas, colores, piedras, frijoles, los dedos de las manos y de los pies? ¿Sí? Si va a enseñarle a sumar con los dedos de los pies, espero que estén limpios. Bueno, ok. Sumar. ¿Sí? Y el Señor nos bendice cada día, ¿verdad? Pero hay una operación matemática que es más rápido. ¿Sí? En lugar de ponerme a sumar 10 veces, lo que puedo hacer es multiplicar. Es una operación válida, no es falsa, es válida. Y se le llama que es una suma abreviada. Es decir, que en un solo paso, en lugar de tener que hacer 10 veces la misma suma, en un solo paso, ¿puedo qué? Hacer toda la operación. Pero matemáticas no es solo suma y multiplicación. Hay otra más rápida. Hay una operación que se llama potenciación. ¿Y qué es eso de potenciación? Es una multiplicación súper. Un número elevado a cierta potencia, y le llama así potenciación, se puede producir un resultado en lugar de hacer muchas multiplicaciones. Entonces, es una operación válida. Dígame una cosa, combinando matemáticas con teología. Dígame una cosa. Leemos números donde dice que al siguiente día Moisés descubre que una vara ha reverdecido, ha sacado flores, ya tiene almendras, ya ha producido renuevos. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Una suma de Dios? ¿Una multiplicación de Dios? ¿O una potenciación de Dios? Es bueno que usted lo entienda, porque para algunos su vida ha estado ahí, normal. Pero quiero decirle, Dios tiene la capacidad de darle un vuelco de tal manera que usted vea el poder de Dios sobre su vida.
Tal vez no lo ha entendido bien, pero Dios puede hacerlo. Dios quiere hacerlo. Y esa noche ocurrió esa potenciación desde ese punto de vista. La vara de Aarón, según lo que leemos, representaba a todos los levitas, a un grupo grande de levitas, ¿sí? Aunque ya estaba separada de su tallo de la raíz, sin embargo, logró volver a eso. Y yo creo que personas a las cuales Dios está llamando, que están siendo encontradas muertas, secas, sin propósito, Dios está transformándolas. De hecho, la Biblia dice, lo vil y menospreciado del mundo Dios escogió para avergonzar, para mostrar su gloria, para potenciar. Así que no es que usted y yo vamos a terminar siendo apenas chamizos para el fuego. Creo que nosotros podremos llegar a ser lo que Dios diseñó que fuéramos. Porque desde la eternidad Dios diseñó bien nuestra vida y no fue usted creado para andar seco. Dios quiere que su vida sea valiosa para su gloria. Dios. Ahora, déjeme decirle cuál fue el lugar indicado para que la vara reverdeciera. Porque la Biblia dice, no en cualquier lugar sucedió ese milagro, sino que describe un lugar. Moisés fue al otro día al tabernáculo, la carpa donde Dios se manifestaba, y habla del arca del testimonio, habla de un lugar especial. Ni siquiera habla del atrio, la parte externa, ¿sí? Sino que habla de la parte más profunda, la parte donde está la manifestación de la gloria de Dios. Para ellos significaba ya ese cofre especial de oro donde estaba la presencia de Dios, donde los querubines con sus alas cubrían, donde era tan sublime y tan glorioso ese lugar que solo el sacerdote, si se preparaba bien, podía una sola vez por año entrar, y si no estaba bien preparado, friquis morquis, quedaba ahí muerto. No me entro en detalles de eso, pero era un lugar muy delicado. Eso significaba para ellos. ¿Qué significa hoy para nosotros estar en ese lugar? Yo creo que significa por lo menos tres cosas. Número uno, creo que ese lugar tiene que ver con el lugar de la oración diaria. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el lugar de la oración diaria. Jesús nos invitó para que todos los días entremos a un lugar especial, el lugar de la oración, y tengamos cercanía. Recuerde Cantar de los Cantares, cuando el esposo le dice, venga, amada mía, tú eres especial, hermoso, para que esté ahí cerca a él. Y todos deberíamos aceptar todos los días la invitación de, a través de la oración, acercarnos. Yo creo, me atrevo a decirlo, y también que quede grabado y que lo escuchen en las redes. Yo creo que todo aquel que a diario se decide acercarse a Dios no va a secarse, va a reverdecer. Va a reverdecer. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a intentarlo? Que cada día no pase un solo día sin que usted tenga un tiempo cercano a la presencia de Dios. Usted lo puede hacer. Es más, quiero darle una noticia. Usted y yo fuimos diseñados con la necesidad de acercarnos a Dios. Lo quiero repetir. Usted y yo fuimos diseñados con una parte de nuestro ser que se llama espíritu. ¿Sabe qué significa el espíritu? Significa que usted y yo tenemos algo que nos necesita conectar con el Creador. Cuando nos conectamos con Él, no lo hacemos a través de la parte física, sino a través de la parte espiritual. Si no nos hubiese dado Dios espíritu, no tendríamos cómo conectarnos. ¿Estamos, hermanos? Y por más figura que tengamos y hermosura y belleza, si somos electrodomésticos sin que se puedan conectar, bonitos, pero no servimos para nada. Perdone la expresión. ¿Estamos, hermanos? Pero cuando tenemos, mire, la oración es la conexión, es por donde yo recibo energía de Dios y todos los días fluye por mi savia. La varita que había sido quitada del árbol no corría ya savia. Mire el milagro, sin estar pegada al árbol,
Dios hizo que volviera dentro de ella a correr savia, a correr vida. Porque en lugar de que fuera el árbol con su raíz que le diera eso, fue la misma presencia de Dios la que le proveyó eso. Tal vez tú fuiste arrancado de tu familia, tal vez tú perdiste tu parentela, pero si eres conectado a Dios, vida va a fluir a través de tu ser. Pero necesitas ese lugar especial, el lugar de la oración. También creo que ese lugar tiene que ver con, le llamo yo, el lugar de la verdad. ¿Qué es el lugar de la verdad? El tiempo que pasamos a diario para atender a las palabras de Dios. Jesús mismo le dijo a Satanás esto: no solo de pan vive el hombre. Porque todo el mundo nos pasamos los días tratando de trabajar y hacer. ¿Para qué? Pues para comer. ¿Sí? Todo, y no nos llenamos. Toda la vida coma y come y no nos llenamos. Y gastamos dinero. Y después la comida llega a hacernos tanto daño. De lo que fue delicioso nos lo quitan. Ya no azúcar, ya no sal, ya no esto. Ya. Entonces, pero mire, la palabra de Dios. Usted necesita nutrirse con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene las vitaminas y los nutrientes que su espíritu y su alma necesitan. No solo para hacerlo reverdecer, es más, para hacerles que salgan flores, que salgan renuevos y que dé frutos. ¿Estamos, hermanos? Necesitamos acercarnos a la verdad. El Salmo 1 compara a los creyentes, buenos creyentes, como árboles que están plantados junto a agua. Pero ¿sabe qué dice de esos creyentes? Dicen que en la ley del Señor está su delicia y en su ley meditan de día y de noche. Es decir, que todos los días tienen cercanía. Usted y yo debemos ir a la palabra de Dios, como dice el Salmo. En tercer lugar, el lugar para reverdecer, yo les llamo el lugar de la vida de adoración, el lugar de adoración. Cuando leímos, escúcheme, cuando leímos Cantar de los Cantares, que fue el texto que iniciamos, note que Cantar de los Cantares introduce o dice, cuando habla que el invierno pasó, que salieron las flores, hay una partecita que se refiere a la canción. Primero habla de la canción ¿de quién? De la tórtola. ¿Qué es la tórtola? Los pajaritos. Ya no es la lluvia, ya no es el invierno, ya no es que se escuche, ahora se escucha la canción. ¿Sí? Y le llama el tiempo de la canción. ¿A qué hace referencia eso? A la vida de adoración. Adorar no es solo que yo cante a Dios. Adorar no es solo lo que sucede dentro de los templos. Adorar significa que todo lo que yo haga, piense, camine, coma, viva, agrada a Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Así que la vida no se vuelve solo lo que vivimos en el templo, sino todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Mientras usted duerme, y no en pesadillas, sino duerme y sonríe, mientras duerme, tal vez hable y tal vez mencione versículos, no sé, seguramente desde el cielo lo verán y el Señor seguramente sonreirá al verlo. ¿Usted ve a los niños, a veces bebés, dormir? Que hacen algunos gestos y eso. ¿Le produce eso asco o le produce ternura? ¿Por qué no podemos creer que Dios se enternece viéndonos dormir? Pero también se enternece Dios viéndonos vivir la vida que vivimos, porque no la estamos aguantando ni viviendo de manera errada, sino estamos cumpliendo sus propósitos. ¿Estamos, hermanos? De hecho, leíamos en estos días en Eclesiastés, dice, alégrate, vive la vida porque ya tus vestidos son blancos. Interesante eso. 3 lugares importantes. Para la vara, que la hizo reverdecer, para nosotros, que nos dará vida. Número 1, el lugar de la oración, el lugar de la palabra de la verdad y el lugar de la adoración. Es importante que nosotros definitivamente cambiemos nuestro lenguaje de queja, de angustia. Todo el mundo hablando mal, es que el gobierno, es que el cambio, es que por culpa de Petro, que fuera Petro. Bueno, necesitamos exaltar y honrar a Dios. Porque lo que nosotros decimos declara lo que nuestro corazón tiene.
Escuche, lo que nosotros decimos revela lo que nuestro corazón tiene. Siempre será verdad la escritura de Jesús. Por la abundancia del corazón habla los labios, habla la boca. Así que es importante esos tres lugares. Si los ponemos en práctica vamos a reverdecer. Ahora, la Biblia dice que esa vara experimentó esas cuatro cosas. Qué interesante que escúcheme, aunque haya sucedido muy rápido, sin embargo Dios fue sabio en no saltarse ningún proceso. Dios lo hizo rápido, pero lo hizo completo. Escúcheme, Dios lo hizo rápido, pero lo hizo ¿qué? Completo. Porque es que hay hermanos que quieren que Dios haga cosas en su vida, pero quiere que Dios se salte cosas. Dios no se va a saltar cosas. Dios lo va a hacer rápido, pero lo va a hacer ¿qué? Completo. Dios lo va a hacer completo. Déjeme hablarle de las cuatro cosas que sucedieron. Reverdecer. ¿Qué es que la vara haya reverdecido? ¿Qué significa para nosotros? Significa volver a vivir. Significa salir de la sequedad y muerte. Significa un cambio de color, cambio de forma, cambio de sustancia. Es una transformación desde adentro hacia afuera. La vara comenzó segundo a segundo que estuvo esas 12 horas ahí a la presencia, estuvo cambiando. Lo que se había secado, lo que se había muerto, volvió a la vida. Y eso es reverdecer, es una transformación, es un cambio en tu esencia, es un cambio en tu interior, es una exteriorización de ese cambio, es una transformación. ¿Estamos, hermanos? No pretendamos llegar a ser lo que Dios quiere sin primero haber experimentado un cambio, una transformación en todos los aspectos de nuestra vida. A usted en la iglesia no solo le hacen un lavado cerebral, porque sería insuficiente. Usted necesita un lavado cerebral, espiritual, físico, como Pedro, exagerado. Cuando Jesús le dijo que le iba a lavar los pies, y Pedro dijo, uy no, Señor, qué pena que me va a lavar a mí los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. ¿Verdad, Señor? Láveme las manos todo, mi ser. No, espérese, Pedro, tranquilo. Así que cuando usted entiende que necesita completo, usted dice, no, yo no solo quiero tener un lavado del cerebro, yo quiero que todo mi ser sea transformado. Y eso significa reverdecer. Reverdecer significa ¿qué? Transformación. En segundo lugar dice, echó flores. ¿Qué significa espiritualmente echar flores? Significa adquirir belleza. ¿Adquirir qué? Belleza. Adquirir belleza. Miren esto, cuando leemos el libro de Éxodo, cuando leemos el libro de Levítico, que se ordenó que se hicieran las vestiduras sacerdotales, yo no sé si usted se ha fijado en qué palabras más se repiten en ese libro. Se repite en ese libro cuando hicieron los utensilios del templo, del tabernáculo, se repite la frase para honra y hermosura. Se repite en los libros. ¿Para honra y qué? Hermosura. Eso tiene que ver con echar flores, adquirir belleza. ¿Cómo un cristiano adquiere belleza? Tiene que ver con dos cosas, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Déjeme revelarle esto. Cuando un creyente recibe de la presencia del Espíritu Santo, lo que la Biblia llama el bautismo, y luego comienza a ser lleno del Espíritu Santo, su vida adquiere belleza de tal forma que todo lo que hace, aún dormir, agrada a Dios. Agrada a Dios. Pablo dice, por tanto, si comen, si beben, si venden, si van, si vienen, todo háganlo para la gloria de Dios. Pero ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Cuando adquiero flores, es decir, cuando echo belleza a través del Espíritu Santo. Hemos hablado entonces de reverdecer, que tiene que ver con transformación, echar flores, que tiene que ver con adquirir belleza. Número 3, arrojó renuevos. La vara arrojó ¿qué? Renuevos. Nuestros padres o los campesinos, ¿qué otras palabras decían? ¿Le salieron hijitos? Retoñó, ¿sí? Retoños. En unas versiones que leímos dice botones, ¿sí? Hay varias, pero se refiere a lo mismo. Comienzan a salirle a la rama otras ramitas, desde pequeñas, pero van creciendo. ¿Qué significa arrojar renuevos? Tiene que ver con transferir vida. ¿Tiene que ver con qué? Con transferir vida.
tiene que ver con afectar a otros con lo que tú estás recibiendo. ¿Qué tiene que ver con qué? Afectar a otros. Es una forma de decir que tú estás formando, afectando discípulos, que estás bendiciendo a otras personas. Si alguno de nosotros nos diera por irnos a vivir un mes donde consumen droga, donde roban, donde hace, seguramente que después de un mes estaríamos afectados por el tipo de vida. ¿Están conmigo? Pero Jesús dijo algo interesante. Dijo que usted y yo somos luz y que somos sal. Y cuando se refirió, por ejemplo, a ser luz, dijo, no se coge la luz para meterse entre un cajón y ponerse debajo de la cama, sino que la luz normalmente se pone en un lugar, ¿qué? Alto, y afecta ¿a quiénes? A todos los que están en casa. No se echa la sal para que se quede ahí amontonadita. Usted echa la sal y rápido se esparce y afecta a todo lo que está dentro de la olla. ¿Estamos, hermanos? Eso somos nosotros. Cuando habla de arrojar renuevos, significa que su vida ha llegado a un momento donde todo lo que usted hace está afectando a los que tiene a su lado. Pero no se está afectando para mal, los está afectando ¿cómo? De manera bien. Cuando usted echa renuevos, usted está creando nuevas oportunidades. Cuando usted echa renuevos, está multiplicando las posibilidades. Las oportunidades se extienden más y más. Mire, cuando en la iglesia, escúcheme, cuando en la iglesia los creyentes han llegado al punto de maduración que tienen renuevos, multiplicamos en cientos las cantidades de alcanzar a otros porque muchos están siendo afectados. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Sí, es eso. Mire, cuando alguien viene y dice, ay, Señor, ayúdame, pastor, a orar por un trabajo, y comenzamos, Señor, danos un trabajo. Cuando llega el punto de ser, que echamos renuevos, ya nuestra oración cambia y no es, Señor, dame un trabajo, sino ya es, Señor, indícame de las 4 o 5 cosas que me estás ofreciendo, ¿cuál de esos trabajos es que debo aceptar? Mire la diferencia. Una es depender de si algo sale y otra es de escoger entre lo que Dios me está dando, lo mejor de allí. ¿Escucha lo que acabo de decir? Allí llegamos cuando llegamos al punto de arrojar renuevos, de multiplicar las oportunidades, de multiplicar las posibilidades. No depende de un solo asunto, hay muchos y hay por dónde escoger. Número 4, dice el texto que produjo almendras, es decir, fructificó. Es completar el proceso, es que no quedarse en la mitad, es no quedarse solo con la belleza, es producir renuevos, es dar almendros, fructificar. Significa consolidar los renuevos, significa ofrecer a Dios un resultado. La Biblia dice, en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Y debemos eso. Así que en conclusión, para los primeros creyentes o para los primeros en ver el milagro, estamos hablando de Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel que mostraron la vara y decir, mire la vara seca en lo que se convirtió. Para ellos significaba que en esa vara Dios tenía elección para los levitas, llamado, propósito, un proceso completo sin equivocación. Para nosotros, hoy reverdecer significa invitación de Dios, revelación de Dios, crecimiento, transformación. Significa para nosotros aceptar de Dios que pase el invierno y que el tiempo de la canción llegue. Cierren sus ojos, por favor. Dios no te diseñó para que tú te conviertas en un árbol de invierno
sin color, sin flores, sin fruto. Dios te diseñó para que tú cumplas su propósito. Si algo en la vida te desvió de tu propósito y te convirtió solo en una vara simbólica y seca, hoy hay una invitación y una revelación de Dios para ti. Tú puedes acercarte al Señor, al lugar del testimonio. Dios lo hizo con la vara, Dios lo va a hacer contigo. Lo que no ha sucedido en años, Dios lo puede hacer en horas. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer correr vida en tu ser, volverte a los propósitos de Él, a los diseños de Él. Alguien en este lugar, alguien allá en casa donde está escuchando, al escuchar esta palabra reconoce su necesidad particular de reverdecer, de crecer, de vivir una nueva temporada, de llegar al tiempo de la canción, de cambiar tu lenguaje de derrota, de fracaso, de enfermedad por un lenguaje de adoración. Alguien conmigo quiere decirle: Señor, lo que sucedió con la vara, hazlo conmigo. Si usted es alguien que entiende y desea esa palabra, por favor póngase en pie, levante sus manos, hable y dígale a Dios: aquí estoy, hazme reverdecer, Señor. Tu presencia, Señor, estoy. Mientras adoramos al Señor, el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar como trabajó cada segundo en esa vara, produciendo cambios, cambiando el color, la esencia y haciendo un milagro maravilloso. Mientras tú puedes levantar